Hola, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla Judith Juliá y venga, arrancamos la semana hoy lunes, día 26 de febrero, con el análisis del futuro del mini SP500 y el del Nasdaq. Ya ahora veremos en gráficos inferiores una posible formación de hombro cabeza a hombro en este futuro, en el del SP500, y que marcaremos niveles y definiremos niveles de soporte y resistencia para tenerlos en cuenta en la sesión de hoy lunes. Antes, como siempre, recordaros que todos estos vídeos tienen el foco formativo y en ningún momento se quiere dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Venga, vamos al gráfico. Empezaremos con el protagonista de hoy. Gráfico semanal del futuro del mini SP500, vela de la semana pasada muy alcista. De momento aquí no se aprecia ningún tipo de estructura de giro, pero si vamos bajando de marcos inferiores, aquí vemos un poco esta lateralidad que se formó a principios de mes, principios y hasta un poco la segunda quincena, una vela de ruptura de ese lateral, con lo cual tenemos una zona de potencial soporte muy potente aquí en la zona de los 5060, que no es para nada descartable una corrección, un throwback hasta este nivel. Después de estas fuertes subidas, de este impulso alcista, pues una corrección técnica. Así que muy atentos a la zona de los 5060. Bien, ¿y qué está ocurriendo por aquí arriba? Vamos a gráfico de 4 horas. Donde ya se aprecia un poco. He marcado retrocesos de FIBO de este tramo que consiguió romper, lo que acabo de comentar, esta gran resistencia, y justamente ahora pues le confluye una resistencia técnica rota que podría ser soporte y también el 38,2% de retroceso de este tramo alcista, con lo cual un poco ese refuerzo de ese movimiento que siempre decimos, un posible escenario, ¿no? Movimiento técnico correctivo hasta esta zona. Y aquí arriba ya se intuye, ya se puede apreciar, aunque lo veremos mejor en una hora, esta figura como que ya veremos cómo acaba. Puede ser una consolidación de las últimas subidas que acabe rompiendo por la parte superior, la zona de los 5.125, y seguir subiendo. Pero que en el caso de que actúe como figura de giro, podría llevarlo a romper su línea clavicular, ahora lo veremos con más detalle, y llevarnos justamente a la zona siguiente. Por proyección técnica de esta figura sería el siguiente objetivo. Con lo cual, ya aquí en 4 horas tenemos un movimiento que podría ser interesante, que es ruptura de esta zona de soporte hasta llegada a este otro nivel de soporte potencial, ¿no? La zona de los 5.060. Concretamos un poquito lo que ocurre aquí ya en un gráfico de 1 hora, y aquí pues se ve mucha más clara esta potencial estructura de giro, ¿no? Tenemos aquí un poco lo que sería el hombro izquierdo, la cabeza, apoyo más o menos en la misma zona de soporte anterior, y en la sesión de hoy pues vemos un poco las últimas subidas que de momento se han detenido en una zona que también fue de desequilibrio a principios de las semanas, un poco los máximos de la semana, aquí alrededor de los 5100, que vemos un poco cómo se está girando. Con lo cual tenemos una zona de resistencia potente, máximos de la semana, zona también, no tiene por qué los hombros estar en el mismo nivel, ni mucho menos, pero un poquito están casi a la misma altura, y esta resistencia es la primera y la más importante que tenemos en la sesión de hoy. Si llegáramos a romper al alza la zona de los 5100, podríamos ver una llegada de nuevo a los máximos del viernes y máximos históricos. Podríamos marcar una resistencia intermedia, aquí, en este nivel de aquí, en 5110, ¿vale? Pero es una resistencia menor. Yo creo que es clave, yo creo que es una figura que se está un poco viendo ya, y que la ruptura, ¿no?, de esta zona, y teniendo en cuenta que vigilemos, pueden darse varias llegadas aquí y alguna manipulación, cuidadín con este nivel, pero si superase esta resistencia, la llegada a los 5110 es bastante probable, e incluso a la zona de los 5123 aproximadamente, los máximos del viernes. Y la ruptura de este nivel, esta línea clavicular, lo que hemos dicho, no hay ningún soporte técnico, y además un poco es que haría de lo que he decidido de proyección, ¿no?, de llegada de esta figura, ¿no?, y se cumpliría lo que sería la figura de hombro cabeza a hombro. Así que tenemos niveles muy definidos en el futuro del SP500, con una zona que en gráfico mayor nos encaja de que podría llegar a hacer aquí un throwback que hemos visto en gráfico diario, así que vamos a estar muy atentos. Hoy estas dos zonas son muy importantes, 5085 aproximadamente y 5100. Vamos a ver qué ocurre. Por aquí en medio, cuidadín, ¿vale? Estaría el precio pues todavía
puede bajar, puede llegar a subir, volver a testear esta zona, cuidadín con los niveles intermedios, vamos, entre los mínimos y los máximos del día. En el caso del Nasdaq, gráfico semanal, también la semana pasada pues una vela alcista, pero que no consiguió romper los máximos de las últimas 2 semanas, aquí situados en los 18.122 aproximadamente. Tenemos también una zona de soporte bastante relevante, alrededor de los 17.400, y vamos a ver aquí en gráficos inferiores pues un poco lo que ocurre. Aquí en el Nasdaq tenemos estructuras un poco más complejas, así como el SP está más definido, en el Nasdaq no tanto. Ya vemos el precio dando vueltas, ¿no? Baja un poquito, vuelve a la zona, vuelve a bajar, se apoya en este soporte, vuelve a subir. Lo más definido es la resistencia. Esta sí que cada vez que llega aquí vemos reacción del precio, con lo cual esta es muy muy potente. En el gráfico de 4 horas vemos también de todo este movimiento arriba y abajo, trazamos FIBO de este último tramo alcista bastante contundente y pues este nivel de aquí, los 17.800, no tanto porque el precio le hiciera mucho caso aquí cuando el precio pues llegó, la sesión del jueves lo rompió directamente, no se ve ninguna reacción, pero sí que lo fue, y lo hemos ido comentando en vídeos anteriores, en el pasado. Fue una zona aquí importante de resistencia de finales de enero, que luego actuó muy bien como soporte a principios de febrero, y cada vez que el precio, o casi cada vez que el precio se acerca a este nivel, vemos cierta reacción, ¿no? Aquí actuó como soporte, luego se rompió, actuó como resistencia, con lo cual tenemos aquí un nivel que, como también le confluye de este último tramo al alza ahí alrededor del 50%, pues podría ser un punto de soporte si llegáramos, claro, a perder los mínimos del día, que están situados aquí en los 17.915 aproximadamente. Así que un posible movimiento, un posible escenario sería ruptura de los mínimos del día para una posible llegada a la zona de los 17.800. Por aquí arriba, ¿qué ocurre? Vamos a una hora y aquí vemos estructuras un poco más limpias. Aquí en los máximos que hemos comentado anteriores, en la sesión del jueves aquí llegó, se frenó, lateralización, esta zona actuó bien de soporte, nivel también psicológico, zona de los 18.000, volvió en la sesión del viernes a atacar esa zona, nos dejó aquí una vela tipo estrella fugaz, no pudo con la resistencia, nos volvió para abajo, bastante volatilidad, y al final rompió el soporte, se nos apoyó aquí, 17.920 son los mínimos del día de hoy, un poco nos ha ido rebotando en la zona, ha llegado aquí 18.000 de nuevo, o sea, esta zona de soporte rota ha vuelto a actuar como resistencia, dejándonos aquí los máximos del día, con lo cual tenemos un nivel técnico muy relevante. Si superamos esta zona, probablemente lo veríamos llegar de nuevo aquí alrededor de 18.080, incluso 18.130, 40, un poco toda esta zona aquí que he marcado bastante amplia para tenerla en cuenta, porque cada vez que el precio se acerca a la zona de los 18.050 reacciona, con lo cual desde aquí marcamos resistencia. Pero esta resistencia, que es la primera, es bastante potente. Si se supera, probablemente también arrastraría al S&P 500, rompiendo la resistencia de los máximos, ¿no? del día, y esa figura, ¿no? que hemos dicho de hombro, cabeza a hombro, pues quedaría a lo mejor un poco anulada. Así que el Nasdaq un poco tiene su palabra aquí alrededor de los 18.000. Podríamos marcar también una zona de soporte intermedia aquí, alrededor de 17.960, que es un poquito pues este máximo común que se ha formado en esta estructura de giro de los mínimos del día. Es muy menor, muy intradía, pero bueno, marquémosla porque puede también tener pues su papel en la sesión de hoy, ¿no? Pero sobre todo 18.000, muy importante resistencia en el Nasdaq. Zona de soporte mínimos del día no es tan importante a nivel técnico, pero sí que si se rompe, la probabilidad de llegada a la zona siguiente, zona de los 17.800, es elevada. Y a mí aquí también le confluye la media de 200 en este marco temporal de una hora, con lo cual es potente. Pues nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión intradía de hoy. Que tengáis una feliz tarde y hasta mañana.